Vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa. Anunciad las proezas del que os llamó a salir de la tiniebla y a entrar en su luz maravillosa. Son palabras, hermanos, de la segunda carta del apóstol San Pedro, que podemos leer en la palabra de Dios y que escuchábamos como versículo previo a la proclamación del Evangelio, porque vienen a dar un sentido muy fuerte a la liturgia que celebramos en este domingo, que tiene un fuerte carácter bautismal. Porque lo que sucedió en nuestro bautismo es que fuimos constituidos linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, llamados a hacer de nuestra vida un anuncio que pone de manifiesto las proezas y las grandezas de aquel que ha vencido y nos ha llamado a salir de la tiniebla para entrar en una luz maravillosa. Por eso somos constituidos también hijos de la luz, porque ser hijos de Dios significa ser hijos de la luz, ser portadores de la luz más fuerte que existe, porque Dios es la luz del mundo. No es que Dios tenga un poco de luz que viene a darnos. No, que Él es la luz. Él es la luz. Y nosotros somos hijos de la luz. De manera que ser hijos de la luz nos tiene que ayudar a poder entender y descubrir cómo la luz, que es Dios mismo, ha venido a iluminar todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida, a iluminar nuestra vida entera. También la pandemia que estamos viviendo la tiene que iluminar el Señor. Por eso los cristianos siempre hemos encontrado en los acontecimientos de dolor una palabra fuerte de parte de Dios que nos hace entender un sentido mucho más profundo y que nos ayuda a vivir con una apertura muy fuerte a la confianza. Porque lo propio de un hijo es confiar en su padre. ¿Y sabéis qué nos puede pasar? Que nos hemos quedado así con que, bueno, todos somos hijos de Dios. Lo importante es que somos hijos de Dios. Y nos hemos quedado tan anchos. Y hemos llegado incluso a desvirtuar lo que significa ser hijos de Dios. Porque es muy fácil decir que somos hijos de Dios. Otra cosa es vivirlo. Es muy bonito decir, sí, yo soy hijo de Dios. Oye, pero nos estamos preguntando si yo estoy viviendo como tal. ¿Ser hijo de Dios da sentido a mi vida, a mi obrar? Todo lo que yo hago, pienso, digo, la vida concreta en el trabajo, en el matrimonio, en la familia, con mis amigos, todo esto se llena de sentido porque realmente soy hijo de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos sabido, porque no es una cuestión solo de sentir, a veces no se siente nada, A veces una madre siente que tiraría a su hijo por la ventana y a veces un hijo siente que no le apetece nada ver a su padre. No es una cuestión de sentir, es una cuestión de certeza interior. ¿Cuántas veces en medio de la pandemia que hemos sufrido, que estamos sufriendo, hemos vivido con la certeza de que Dios es mi Padre? Dios es mi Padre. Ayer tuve la gracia de poder celebrar un bautismo precioso aquí en la parroquia. Y me consoló muchísimo y me ayudó mucho escuchar antes de la celebración, en la monición del comienzo de la Eucaristía, escuchar al padrino del niño, el que iba a ser el padrino del niño, ¿no? Que decía, qué bonito es venir a un bautismo, aunque sea en tiempos de pandemia, ¿no? Un niño que ha nacido en mitad de una pandemia mundial donde se ha muerto un montón de gente, ¿no? De una pandemia en la que parecía, decía este chico, parecía que lo importante es tener en casa papel higiénico y cosas de comer, pero ser hijo de Dios no es tan importante. Oye, de verdad nuestra máxima prioridad
Nuestra máxima prioridad es ser hijos de Dios. ¿Sabéis por qué es importante, hermanos? Porque nuestros padres, y los que sois padres, los padres, por la fecundidad del amor, dan vida a los hijos, pero les dan una vida terrena. Dios ha venido a darnos una vida eterna. Por eso, el amor de Dios es mucho más alto. Tuve la ocasión de preguntarle a un niño de 7 años, ¿cuánto te quieren papá y mamá? Muchísimo. ¿Cuánto te quiere Dios? Y dijo, infinito. Y digo, entonces, ¿quién te quiere más? Y me dice, Dios. Porque Dios es infinito y mi Padre no. Y entonces le pregunté, ¿y tu Padre te puede amar infinito? Y dijo, no, porque mi Padre no es Dios. Es que es de cajón. Claro, por eso, fijaros, solamente Dios, solamente el Señor tiene la autoridad para venir y decirnos, el que ama a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. Y no es una cuestión, hermanos, no es una cuestión de cantidad. Yo a Dios le quiero hasta 100 y a mi padre y a mi madre hasta 90. Yo a mis hijos le quiero 98 y a Dios le quiero 103. No es una cuestión de números. Es que son amores diferentes. Son amores diferentes. Y hay que saber dónde está situado cada amor. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. No te está pidiendo Dios que no ames a tus hijos, que no ames a tus padres, que no os améis los esposos. No. Lo que se está diciendo Dios es que nos va a brindar a todos la posibilidad de poder amar más. Por eso se trata de no anteponer nada al amor de Cristo. Porque solo Cristo, cuyo amor es infinito, tiene el poder para agrandar mi propia capacidad de amar. Y solamente hay un camino por el que descubrir esto, que es la cruz. Por eso el Señor decía, el que no carga su cruz de cada día y me sigue no es digno de mí. La vida cristiana tiene su fundamento en seguir a Cristo. Y seguir a Cristo es abrazarlo a Él. Y es abrazar la cruz que el Señor antes ha abrazado por mí. Porque el Señor cargó mi propia cruz para que yo ahora abrace al Señor en mi cruz. Y abrace no solo al Señor, sino que en ese abrazo pueda recibir el amor de Dios que Dios ha volcado en la propia cruz, porque Dios ha transformado la cruz en una expresión del amor. Por eso, hermanos, no podemos rechazar el sufrimiento. Me habéis oído más veces decirlo, porque el rechazo del sufrimiento nos puede llegar a convertir en enemigos de la cruz. Y yo no puedo ser enemigo de la cruz donde el Señor me ha obtenido la salvación eterna, donde el Señor ha muerto por mí y donde el Señor me ha dado la mano para hacerme morir con Él y resucitar con Él. Porque el misterio de nuestra vida cristiana consiste en entender que hemos sido sepultados con Cristo en la muerte, que hay que morirse. Y hay que morirse cada día. Porque cada día hay que morir a mis pretensiones, a mis conveniencias, a mis gustos, a mis apetencias. Cada día hay que morir al pecado y al mal. Cada día hay que morir a uno mismo. Y un día moriremos en esta tierra para poder resucitar en la vida eterna del cielo. Por eso es tan importante entender que debemos hacer un reconocimiento en nuestra propia vida de que somos hijos de Dios, llamados a salir de la tiniebla y poder entrar en su luz maravillosa. Esta es la proeza que Dios ha realizado en nuestra vida, la destrucción de la tiniebla. La destrucción de la tiniebla y la expansión de la luz maravillosa que es la vida de Dios
infundida en nuestra propia vida. Y en la medida en que aprendemos a reconocernos, hermanos, como hijos de Dios y aprendemos a reconocer a los demás como hijos de Dios, es en la medida en la que se ponen de manifiesto las disposiciones necesarias para poder llegar a ver los milagros que Dios hace en nuestra vida. Le ha pasado a la mujer que hemos escuchado en el segundo libro de los Reyes, en la primera lectura, que reconoce al profeta Eliseo como un hombre de Dios. Este es un hombre santo de Dios. Vamos a prepararle un lugar donde coma, donde descanse. ¿Sabéis cuál es el fruto? Una obra maravillosa de Dios. El profeta la dijo: dentro de un año por estas fechas estarás abrazando un hijo. A una mujer que era estéril. Porque Dios, solamente Dios, tiene el poder de hacer fecundo lo que es estéril. Solo Dios hace fecundo lo que es estéril. Y por eso nos podemos preguntar si mi corazón está muerto y Dios lo tiene que vivificar, y hasta qué punto Dios está haciendo fecunda mi vida, porque me fío de su palabra, porque muero con Él para vivir con Él. Porque San Pablo nos decía: considerados todos muertos al pecado y vivos para Dios, porque se trata de vivir para Dios. Y esto significa, hermanos, que debemos reconocer a Dios como aquel que es uno y al mismo tiempo lo es todo. Porque Dios solo hay uno, pero lo es todo. Y por eso a Dios hay que amarlo con totalidad. Por eso no hay que reservarse nada. Porque si no le amo a Dios con la totalidad de mi ser, de mi corazón, entonces estaré desvirtuando la esencia de la vida cristiana. Y a Dios lo puedo amar totalmente porque Dios ha querido hacerse presente en todo. También en tu marido, en tu mujer, en tus hijos, en tus nietos. Esto es entender lo que significan los sacramentos. No solamente los 7 sacramentos, tal y como los conocemos, porque podemos hablar de los sacramentos en un sentido mucho más amplio. Y sacramento es aquel signo visible que pone de manifiesto una realidad que es invisible. Porque los que estáis casados, vuestro cónyuge es un sacramento, porque es el signo visible donde descubrir el amor de Dios. Y por eso cuando amas a tu mujer o a tu marido, es a Dios a quien amas, porque su imagen está escrita en la otra persona. Pero esto no pasa solo con los cónyuges, es que pasa con los amigos, pasa con los hijos. Por eso se trata de no anteponer nada al amor de Dios para poder amar a Dios cuando estoy amando al que tengo a mi lado. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Dios que se nos ha hecho tan próximo? Porque amando a los hombres aprendemos a amar a Dios. Porque amando a Dios crece nuestro amor por los que tenemos al lado. Solo se podría realizar esta obra en virtud de la misericordia de Dios derramada en nuestra vida. Porque dice San Agustín que una inacabable miseria te aplastaría para siempre si Dios no hubiera derramado su misericordia. Estarías perdido para toda la eternidad si Dios no hubiera venido a tu encuentro. No sabrías nunca quién eres si Dios no te hubiese llamado hijo. Por eso, hermanos, vivamos como hijos, agradezcamos el don de ser hijos, no nos cansemos de profundizar en lo que significa nuestro bautismo y entendamos que no dejaremos de ser hijos jamás, porque jamás dejaremos de ser amados, deseados y sostenidos por el amor infinito y eterno de un Padre que ha venido a darnos la vida que nosotros no nos podemos dar. Amén.